Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Prevenir TV. Doctor Francisco Yarte, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Paulina? En cualquier parte del mundo donde hemos tenido oportunidad de llegar, mandamos un saludo muy afectuoso y pues ya es el 9º programa. El 9º programa. Vamos para el 10º, ¿no? Así es. Bueno, hoy día vamos a hablar en Prevenir TV en el primer bloque, como siempre, sobre los últimos datos de la pandemia de la influenza. Y en el segundo bloque vamos a tener un especial sobre el tema de la diabetes, con un invitado bastante especial también. No se vayan, síganos acá en Prevenir TV. Bueno, mientras tenemos la información, quiero dar a conocer, que la OMS informa que el tratamiento inmediato puede prevenir casos graves y muertes por el virus H1N1. Esto fue fechado en Washington el 19 de noviembre del 2009. La Organización Mundial de la Salud emitió nuevas pautas relativas a la pandemia de gripe de H1N1 que recomienda el tratamiento inmediato con los medicamentos antivíricos para las personas enfermas de los grupos de alto riesgo y de todo el que presente síntomas que se intensifican rápidamente. Bueno, en este caso lo más complicado, doctor, al parecer es que la gente espera hasta el último minuto acudir a un centro asistencial cuando tiene síntomas de la gripe, ¿no? No, yo creo que a pesar de tanta información que se ha dado, hay también mucha confusión respecto a las enfermedades, porque una cosa es la influenza y otra cosa son alergias o son infecciones respiratorias causadas por bacterias. Entonces hay mucha confusión con esto, pero a pesar de todo esto, la estructura del manejo de los cuidados generales son muy importantes. El lavado de manos, todo lo que se ha dicho alrededor de esto como preventivo es fundamental. Bueno, vamos a revisar las últimas estadísticas que tenemos sobre la influenza pandémica. Ayer domingo la Secretaría de Salud de México informó que en solo 2 días, del 18 al 20 de noviembre, doctor, el número de contagios por influenza pandémica se incrementó en 757 casos nuevos, al pasar de 63.565 a 64.322 en 2 días, del 18 al 20 de noviembre. Déjame contarte, porque esto es fundamental. Esto nos está hablando ya de la llegada de la tercera oleada. Esto es lo que hace todavía más demostrativo de la problemática que va a existir en estos meses fríos. Bueno, en estos 2 días también, del 18 al 20 de noviembre, se registraron 33 decesos más. O sea, en total, en México ya hay 573 personas que han muerto a consecuencia de la influenza pandémica. Sí, esta influenza pandémica que ha demostrado su grave contagio, su facilidad para transmitir la enfermedad de uno a otro, y realmente no nos queda más que estar muy preparados en esto, cuidarnos todos, cada quien en una forma autónoma, y la gente que tenga oportunidad de ponerse las vacunas, que se las aplique. La gente que está con algo de resfriado y tiene que ir a trabajar, que no vaya, porque eso va a evitar que haya un problema mayor. La gente que tiene niños que están con esta problemática, que que no los manden al colegio. Aquí se ha solicitado que la Secretaría de Educación tenga una connotación importante en esto para permitir que la gente que no va a trabajar en un momento dado pudiera evitar el hecho del no pago. Lo malo es que esto también puede traer otro tipo de comportamientos, pero esperemos que sea de lo más honesto de todo el mundo. Bueno, vamos a dar las últimas cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud relativas a el número de casos confirmados a nivel mundial, que serían 526.060, lo que corresponde a 43.076 más casos que la semana pasada, que el último informe, y las defunciones en todo el mundo son de 6.770 al menos, o sea, 699 defunciones más que la semana pasada también, doctor.
Sí, aquí es obvio mencionar que el comportamiento de las enfermedades respiratorias, de la llegada y del incremento, es normalmente en estos tiempos. Y se hace mucho mayor precisamente en los meses de enero y de febrero, que son diciembre, enero y febrero son los meses mucho más graves. De invierno. Aquí también es importante lo que acabas de decir, en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur ya pasaron por esto. Y los datos que tenemos de lo que sucedió en Argentina, pues fue muy dramático, o sea, tuvieron casos de mortalidad en una forma muy importante. Muy importante. Así es. Sí. Bueno, en México ya lo dijimos, más de 64.000 casos confirmados y las defunciones 573 desde el 12 de marzo a la fecha. Y en Jalisco, el estado en el que estamos nosotros, hay 3.488 casos confirmados y 57 defunciones. Esto es 8 defunciones más que la semana pasada. Eso serían las estadísticas actualizadas a esta semana. Pero doctor, ¿hay mutación del virus? Sí, precisamente acaba de salir una noticia que todavía hace pues más preocupante. Obviamente la mutación de todo este tipo de virus es una cosa que es normal en ellos. Por eso es que la vacuna que se elabora en forma anual es precisamente por la mutación que tiene. Pero las mutaciones en un virus tan salvaje como es está haciendo que la situación sea todavía más delicada. Entonces tenemos que tener obviamente doble cuidado para que no podamos transmitir las enfermedades. Bueno, esta mutación se registró en Noruega y la Organización Mundial de la Salud señaló que esta mutación en Noruega también provocó decesos causados por la influenza en México, en Brasil, en China, en Japón, en Ucrania y en Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente video y después vamos a comentar. Esperemos que aquí en el país las condiciones de tratamiento y de manejo no nos lleven a tener cosas muy graves. ¿Era esperable que se produjera una mutación, doctor? Sí, seguramente todo esto está muy programado. El hecho es que si nosotros vemos cómo se elabora, cómo se maneja una vacuna contra la influenza, pues obviamente nos puede dar lugar a saber que esta mutación va a ser muy clara. Aquí el asunto es hasta dónde la vacuna que existe en este momento y que salió al mercado, cómo nos puede ayudar, porque si empieza a haber mutaciones, pues seguramente vamos a tener alguna situación. Aquí yo creo que lo más conveniente es tener una conciencia real de lo que tenemos que hacer, de no automedicarnos, de tener un control muy severo sobre las personas que en un momento dado están enfermas y vuelvo otra vez a repetir, no mandarlos a eso. ¿Las mutaciones siempre son más severas, doctor? Cuando los virus mutan, ¿siempre es para peor, digamos? Generalmente sí. Vamos a ver ahora, en este momento ya... El video de la mutación en Noruega. Es de la pura influenza, no es de Noruega, es de la influenza. Sí. El de la campaña en Cuba. Así es. Bueno. Todas las semanas nosotros revisamos un video de las campañas que se están realizando contra la influenza en distintos países del mundo. Y en esta oportunidad vamos a revisar uno bastante completo que se hizo en Cuba. Infección respiratoria aguda o catarro común. Es una enfermedad respiratoria aguda que afecta a todo el organismo. Es contagiosa y causada por los virus de la gripe. ¿Cómo nos contagiamos? Generalmente de persona a persona, a través de las partículas de saliva que se expulsan cuando una persona enferma tose o estornuda. En ocasiones al tocar algo que tiene el virus de la gripe y nos tocamos la boca, nariz o los ojos. Se puede transmitir a una persona desde un día antes de presentar síntomas hasta 5 días después de contraer la enfermedad.
¿Cuáles son sus riesgos? En algunas personas, sobre todo en ancianos y niños, la gripe puede causar complicaciones como la neumonía, otitis, sinusitis y enfermedades crónicas. Sus síntomas pueden aparecer de un día a 4 días. Causan malestar general, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, estornudos, tos y puede haber fiebre. ¿Cómo evitar propagar la gripe? Tápese la boca y la nariz con pañuelo al toser o estornudar. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar. Mantenga el hogar y centros de trabajos ventilados. Evite acercarse a personas que estén enfermas. Si te enfermas, aléjate de otras personas para protegerlos y evitar que se contagien. No frecuentes lugares públicos. Educa a los pequeños sobre estas medidas higiénicas. Trate de no tocarse los ojos, la nariz o la boca y así evita que los gérmenes se propaguen. En presencia de estos síntomas, acuda de inmediato al médico. Usted puede protegerse contra la gripe y evitar que otros se enfermen. Bueno, como les anunciábamos al inicio de este programa, hoy en Prevenir TV vamos a hablar sobre el tema de la diabetes. Y antes de presentarles a nuestro invitado, quiero invitarlos a ver un video en el que se explica qué es la diabetes y qué tipos de diabetes existen. Bueno, mientras solucionamos algunos problemas técnicos que tenemos hoy día, les quiero contar que nos acompaña en Prevenir TV el doctor Alberto Campo Chavarría. Él es coordinador estatal del programa de diabetes, hipertensión y obesidad de la Secretaría de Salud de Jalisco. Bienvenido al programa, doctor Ocampo Chavarría. Bueno, ya que no pudimos ver todavía el video sobre qué es la diabetes y qué tipos de diabetes existen, a lo mejor, doctor, usted podría explicarnos qué es la diabetes y qué tipos de diabetes existen. Sí, con mucho gusto. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza porque su evolución es de forma crónica en la mayoría de las ocasiones, y esto se debe a que normalmente tenemos un órgano que se llama páncreas, que es el encargado de producir una hormona que se llama insulina. Y esta hormona insulina es la responsable de poder regular los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Recordar a nuestro auditorio que la glucosa proviene de los alimentos que consumimos de forma diaria durante todo el día y que es lo que nos ofrece energía o nos ofrece ciertos beneficios a nuestro organismo. Entonces, la enfermedad de diabetes consiste en que cuando nosotros dejamos de producir las cantidades suficientes de insulina para poder controlar los niveles de glucosa, pues nos enfermamos o se producen los diferentes tipos de diabetes que existen. Quisiera comentarte que, bueno, la diabetes tipo 1 es la que se presenta normalmente con los niños o en los adolescentes, y esta se debe a que principalmente por cuestiones virales o cuestiones genéticas el páncreas se destruye totalmente, deja de producir la cantidad total de insulina y por ende tiene que utilizar en este caso los pacientitos insulina. Anteriormente esta enfermedad se conocía como insulino dependiente, hoy día ya se sabe, bueno, se llama diabetes tipo 1. Luego pasamos a la diabetes tipo 2, que esta diabetes es la que se produce en la etapa adulta, que esto se debe a que de forma crónica o de forma paulatina nuestro páncreas empieza a dejar de producir la cantidad suficiente de insulina y por ende nuestros niveles de glucosa se van incrementando de una forma progresiva. Y aquí llamamos la diabetes tipo 2. En cuestión a prevalencias, hablamos que de cada 100 casos, 98 son diabetes tipo 2, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque, bueno, es una etapa progresiva que podemos evitar y que podemos prevenir. Y la diabetes tipo 1 nada más se presentan 2 casos, o sea, es una prevalencia del 2%. Hay otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que también es muy importante señalarlo aquí, que esta se produce durante el embarazo, cuando la mujer pues está embarazada,
y normalmente los cambios metabólicos o los niveles que se elevan de glucosa se producen después de la semana número 24 del embarazo. Entonces, bueno, son los 3 tipos de diabetes más comunes que encontramos aquí en la población mexicana y bueno, a nivel mundial. Oiga, doctor, yo escuchándolo con mucho cuidado, también hay otra diabetes que es la causada por medicamentos. También hay lo que es por la generación de efectos secundarios por medicamentos a largo tiempo. Esto, a mí me ha llamado la atención que esto también aparentemente no se le ha tomado en cuenta, pero sí tiene alguna frecuencia. Usted, que dentro de su experiencia, doctor, ¿qué nos cuenta de eso? Sí, tú como bien lo comentas, bueno, también hay otros tipos de diabetes, hablamos secundada por medicamentos, hay la diabetes insípida, que también es otro tipo de diabetes. Hoy día por ahí se ha publicado también la diabetes neonatal, que se presenta en un porcentaje afortunadamente muy mínimo, que eso se produce precisamente cuando nace el bebé, pero dentro de las prevalencias y dentro de las alteraciones que se producen, pues son afortunadamente poco en cuestión a la prevalencia o la aparición de casos. Los que te acabo de comentar al inicio, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y en este caso la diabetes gestacional, son las que nos ocupan hoy día lamentablemente, sí, porque pues son las que se presentan con mayor frecuencia y sobre todo es la que está impactando sobre todo a la sociedad. Fíjese que yo no decía que fuera una diabetes diferente, sino tal vez, no le hice el comentario adecuadamente, sino como causa de la diabetes tipo 2. Eso es a lo que yo me estaba refiriendo, que hay medicamentos como por ejemplo que puede ser el difenilidantoinato, que aunque sea en casos muy raros, pero sí puede estar produciendo a través de un largo tiempo de estarlo tomando, y puede tener ese tipo de situaciones. Me parece que hay tanto por estudiar, hay tanto por visualizar en esto. Doctor, usted menciona mucho lo de los niños y de los adolescentes, y por ahí ha habido algunos estudios que en el Hospital Infantil en México han hecho algunos trasplantes de células de cerdo, de páncreas de cerdo. ¿Qué noticias tiene usted de eso, doctor? Bueno, mira, las expectativas para cambiar el rumbo y sobre todo las expectativas de vida para la gente que padece diabetes, pues han ido incrementándose de una forma importante. Hoy día ya sabemos cuál es el cromosoma que tiene su intervención, sabemos que es el cromosoma número 6, que participa mucho en la cuestión de obesidad y sobre todo en el caso de diabetes, y que bueno, a medida que la ciencia va evolucionando, pues se van generando algunas expectativas sobre todo para poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Lo que sí es cierto es que bueno, son enfermedades crónicas que yo quisiera retomar un poquito el origen de todo esto y que se dan por los cambios y la modificación de nuestros estilos de vida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hemos dejado de consumir alimentos naturales, hemos dejado de consumir alimentos frescos, fibra sobre todo, y lo hemos cambiado por alimentos industrializados. La tecnología, las dinámicas que tenemos en las ciudades, que a veces los tiempos nos impiden hacer comidas en casa, y que bueno, pues esto nos va absorbiendo y nos va englobando en este tipo de productos que a la larga y el consumo frecuente y las cantidades tan abundantes que hacemos de los mismos, pues eso está generando que nuestra alimentación sea poco saludable y por ende el desarrollo de sobrepeso, obesidad en niños, en adultos y por consiguiente el detonador principal que es la diabetes para este tipo de problemas. De acuerdo a los países en Latinoamérica, doctor, yo creo que estamos ocupando un lugar como primero en ese tipo de situaciones de obesidad, que como consecuencia tienen hipertensión, luego problemas también de riñón y todo ese tipo de cosas que ya habla usted cuando las enfermedades se vuelven crónicas. Dentro de este proyecto de su trabajo, que es un trabajo pues enorme el que tiene usted alrededor de esto, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para cambios en función de esto, como participación de la Secretaría de Educación en conjunto de la Secretaría de Salud, para marcar un derrotero correcto para los procesos educativos en la alimentación? Bueno, como tú comentas, es una tarea un poquito pesada y muy ardua, que a veces uno trata de sensibilizar a la población y a veces el impacto que uno logra pues es poco por tantos medios y tanta publicidad que vemos alrededor. Pero estamos convencidos que la prevención y sobre todo el evitar el desarrollo de estas enfermedades es el éxito en la medicina y bueno, no nada más en diabetes sino en todas las demás enfermedades.
el poder inculcar desde la etapa primaria, en este caso con los niños, y sobre todo la familia que tome la responsabilidad de modificar sus hábitos de alimentación, en donde podamos transmitir. Yo les he comentado que en la familia, aparte de transmitir valores como lo que es la honestidad, la responsabilidad, debemos de también transmitir los valores de buenos hábitos en cuestión a la alimentación. Y el otro punto que no he señalado es la actividad física. Nosotros somos de la idea que si en casa el papá o la mamá hace actividad física, el niño va a hacer actividad física. En el caso de los papás que no, pues tienen sobrepeso, tienen obesidad en base a sus hábitos de alimentación, pues en este caso el niño pues también va a ser un bebé que va a tener sobrepeso, va a tener obesidad, y que lamentablemente se está reflejando hoy día en que tenemos casos de diabetes tipo 2 ya en adolescentes o en más corta edad, a diferencia de que, bueno, esta enfermedad normalmente se presentaba después de los 35 años de edad en cuestión a su historia natural de la enfermedad. Doctor, usted tiene 4 años trabajando con la Secretaría de Salud. De cuando usted ingresó a este trabajo al momento, ¿qué cambios ha visto usted en esto? ¿Qué nos podría decir en ese panorama tan amplio que debe de tener en este momento? De acuerdo a en el estado, las regiones, ¿dónde estamos teniendo más problemática de este tipo? Si es en las ciudades como en Guadalajara, o si es en las zonas rurales, porque yo recuerdo muy bien aquel dicho de desayuna, almuerza, come, merienda y cena. O sea, el hecho de comer 5 veces al día tiene su razón de ser. Claro. Entonces, aquí a veces no alcanzamos a comer porque pues el tiempo se nos va, y eso es un generador también de una problemática de ese tipo. Sí, mira, yo creo que deberíamos de empezar por la distribución geográfica y sobre todo las densidades de poblaciones, ¿no? Hoy día la gente migra a las grandes ciudades, sobre todo por la cuestión laboral, por la necesidad económica, y bueno, las áreas rurales van quedando un poquito desiertas. En las áreas rurales, bueno, se siguen conservando ciertos hábitos, se siguen respetando ciertas costumbres, que al final de cuentas favorecen sobre todo la prevención de estas enfermedades, a razón de que son alimentos más naturales, alimentos más frescos, y sobre todo pues que siguen respetando algunas actividades de hacer actividad física. Aquí en la ciudad, bueno, nos envolvemos dentro de esa dinámica, somos presa pues de todo este crecimiento urbano tan importante, pero también a la vez modificamos mucho nuestros patrones de alimentación. Y bueno, ya lo señalaba hace un momento, pues nuestra carga de trabajo, el estrés, nuestra familia, eso hace que muchas veces nuestra calidad de nuestra alimentación pues no sea la más adecuada. En la Secretaría de Salud nosotros manejamos la idea de que no hay alimentos malos, sino que son cantidades, la frecuencia con la cual consumimos estos alimentos y las combinaciones que hacemos de los mismos. Yo te puedo poner un ejemplo ahorita muy rápido, por si hago la naranja. La naranja es un fruto, bueno, es una cosa natural, pero normalmente no la comemos sola, o sea, con gajos y todo, sino que hacemos, nos da flojera pelarla y la partimos y la consumimos en jugo. Hoy día está demostrado, y los jugos no es más que agua con azúcar, porque dejamos a un lado la fibra y lo natural y las bondades de este alimento. Pero pues ojalá lo tuviéramos natural. ¿Qué hacemos? Vamos a lo mejor a la tienda y compramos nuestro envase de jugo de naranja, donde ya viene más azúcares refinados, donde ya viene más industrializado todo este proceso, y que bueno, de ser un alimento natural fresco, adecuado para nuestra salud, lo convertimos en un alimento poco saludable. Y así pudiéramos enumerar una cantidad impresionante de alimentos que pues lamentablemente por las dinámicas que hacemos, pues se van sustituyendo por no muy adecuados. Paulina. Doctor Eguiarte, doctor Ocampo, tengo otros datos acá, estadísticas de la Secretaría de Salud sobre la incidencia de la diabetes en México, que vamos a revisar a la vuelta ahora sí de este video sobre qué es la diabetes y qué tipos de diabetes existen.
Doctor, parece que hay un problema por ahí técnico, de tipo técnico, pero seguramente con usted vamos a tener las estadísticas de forma más fresca, como lo estábamos viendo, y más natural. Cuénteme, doctor, ¿cómo está estadísticamente el problema de la obesidad en el país? Bueno, mira, la obesidad, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud y nutrición, que es la del año 2006, establece que el 70% de la población mexicana padece de sobrepeso u obesidad. O sea, estamos hablando que de cada 10 mexicanos, 7 tienen sobrepeso y obesidad. Pero algo muy importante de señalar en este aspecto es de que la obesidad, la que se da central o la que tenemos en el abdomen, es la que hoy día está demostrado que desarrolla o puede propiciar el desarrollo de diabetes o hipertensión arterial. Aquí hay que recordar que hay factores genéticos que eso ya no podemos modificar porque es nuestra carga genética que tenemos, pero el otro aspecto que es el ambiental o los entornos que manejamos, ahí sí podemos incidir de forma muy importante. Y esto influye hasta en un 50% para el desarrollo de estas enfermedades o que se pueda detonar o propiciar el desarrollo de estas enfermedades. Entonces creo que a pesar de que, bueno, son cantidades impresionantes las que estamos manejando y que, bueno, si seguimos bajo este patrón, si seguimos bajo estas dinámicas, pues estas cifras lamentablemente se van a incrementar y hoy día nos está pegando más en los niños. En esta encuesta se hablaba del 20% de prevalencia en niños de obesidad. Y bueno, quiero comentarte que de acuerdo a las últimas encuestas ya vamos casi en el 35% de prevalencia de obesidad. Entonces es impresionante y que bueno, a lo mejor nosotros como adultos de alguna u otra forma pues ya llevamos un curso, ya llevamos una trayectoria en salud en relación a nuestro organismo, pero lo que sí es preocupante son las nuevas generaciones, sobre todo porque estas enfermedades ya se están presentando a una corta o una más temprana edad. Y referentemente, poniendo una referencia de México con los otros países en Latinoamérica, obviamente viendo otros países en otras regiones del mundo, pero en Latinoamérica, donde las alimentaciones aparentemente son muy iguales, ¿qué se sabe de cómo estamos situados en ese mundo? Bueno, mira, en cuestión a México en obesidad, se clasifica a nivel mundial. De hecho, nosotros a nivel mundial ocupamos el lugar número 17 en cuestión a mujeres y 19 en cuestión a hombres, pero tomando todos los países de todo el mundo, ¿no? Tenemos países en África que las prevalencias de obesidad son todavía más altas, pero tampoco es para decir estamos bien, ¿no? Si lo aplicamos en cuestión a la OCDE, pues esta organización de países en desarrollo, pues bueno, México aquí se ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos, aunque bueno, estas son las últimas encuestas, pero si lo traspolamos a la cuestión de Latinoamérica, pues o los países que, como tú bien lo comentas, tenemos una cultura muy similar, unos hábitos alimenticios muy parecidos, pues yo diría que andamos en el primer lugar dentro de todo esto, ¿verdad? ¿Qué le parece, doctor, si vemos en este momento este video que nos lo tienen muy escondidito? Yo creo que va a ser muy interesante. Así es. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Se calcula que de cada 100 personas, entre 6 y 10 tienen diabetes, siendo más frecuente en personas mayores de 65 años. Aunque en la actualidad no existe cura, la diabetes se puede controlar con ayuda del tratamiento adecuado. Se calcula que el 90% de las decisiones sobre el tratamiento las tomará el enfermo. Por eso la comprensión de la enfermedad y de las formas de controlarla es de vital importancia. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de las concentraciones de glucosa en sangre, que es debida a una secreción inadecuada de insulina o a un aumento de las necesidades de insulina por los tejidos. Los valores normales de glucosa en sangre oscilan entre 70 y 100 miligramos decilitro. El diagnóstico de diabetes se realiza a través de análisis de la glucosa en sangre para detectar si los valores son en ayunas superiores a 126 miligramos decilitro en 2 determinaciones. A cualquier hora del día, por encima de 200 miligramos decilitro, acompañados de síntomas característicos de mucha necesidad de orinar y mucha sed. Cuando, tras la ingesta de un preparado de glucosa, la persona presenta un nivel de glucosa en sangre superior a los 200 miligramos decilitro.
La diabetes es una enfermedad de causa desconocida, pero conocemos bien los mecanismos que conducen a ella. Se trata de factores genéticos muy influidos por el ambiente, fundamentalmente la falta de ejercicio y la ingesta excesiva de alimentos que alternativamente también provocan obesidad. La diabetes mellitus tipo 1 se inicia generalmente en niños y adultos jóvenes, de aquí su nombre de diabetes juvenil. También es posible, aunque menos frecuente, iniciar este tipo de diabetes a partir de los 40 años. La diabetes mellitus tipo 1 representa de un 5% a un 10% de todos los casos de diabetes. Cuando el páncreas de una persona no produce insulina, los niveles de azúcar en sangre se elevan de forma alarmante, desencadenando síntomas exacerbados tales como sed y ganas de orinar excesivas, presencia de acetona en la orina y generalmente pérdida de peso, aunque se haya tenido más hambre de lo habitual en las últimas semanas o meses. Todas las personas con diabetes mellitus tipo 1 saben que tienen esta enfermedad, es decir, están diagnosticadas. Los síntomas son tan claros que todas consultan al médico, pudiéndose realizar el diagnóstico e inicio del tratamiento. Las personas con DM1 tienen que inyectarse la insulina para poder vivir, así como seguir un plan de alimentación saludable con control en cada comida o suplemento de los alimentos que elevan el nivel de glucosa en sangre, leche, farináceos, fruta, y adaptar la insulina y o alimentación si realizan más actividad física. Para ello es muy importante realizar la glucemia capilar 3 o 4 veces al día y aprender a interpretar los resultados para ajustar la insulina en función de los resultados. Cuando aparecen los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, se han inactivado aproximadamente las 3/4 partes de los islotes, quedando aproximadamente una 1/4 parte todavía activa. Es importante mantener esta pequeña reserva porque es una ayuda para conseguir un mejor control de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 se inicia generalmente en adultos maduros, de aquí el nombre popular de diabetes de la gente mayor. Es la forma más común de diabetes, entre un 90% y 95% de todos los casos. La diabetes mellitus tipo 2 se debe a la incapacidad del cuerpo de producir o poder utilizar de forma adecuada la propia insulina. En nuestro medio, de cada 100 personas, alrededor de 10 tienen diabetes mellitus tipo 2, aunque la mitad de las personas que la padecen no lo saben, porque en las fases iniciales de la enfermedad no da síntomas. Solo puede diagnosticarse a través de un análisis de nivel de glucosa en sangre. Por esta razón, muchas personas se enteran de forma casual a través de sus análisis rutinarios realizados por otro motivo. Si los niveles de glucosa son muy altos, sí pueden notar síntomas de sed y ganas de orinar excesivas e incluso pérdida de peso. El tratamiento de la diabetes puede variar en función de la etapa en que se manifieste esta diabetes. Desde este punto de vista, hay distintos tratamientos. Primero, seguir un plan de alimentación sano que ayude a controlar el peso corporal junto con la realización de actividad física regular, mínimo 3-4 veces por semana. Segundo, si con el primer tratamiento no es suficiente, se añadirá antidiabéticos orales. Tercero, si con el segundo tratamiento no es suficiente, pueden necesitar añadir insulina al tratamiento. Con el paso de los años, una gran mayoría de personas con diabetes tipo 2 acabarán necesitando insulina. Es posible desarrollar diabetes como resultado de cirugía, por ejemplo, en personas que les han practicado una extirpación total o parcial del páncreas. Medicamentos a dosis altas, como ocurre en aquellas personas que por otros motivos de salud tienen que tomar fármacos tipo corticoides o inmunosupresores a dosis altas. Como efecto secundario de estos fármacos, se puede iniciar una diabetes. Desnutrición, infecciones, síndrome genético u otra enfermedad. Embarazo en mujeres sin diabetes previa. Diabetes gestacional.
Esta diabetes está presente entre un 2 y un 5% de todos los embarazos de mujeres sin diabetes previa. Debido a los cambios hormonales del embarazo, puede iniciarse esta diabetes de forma más frecuente en el tercer trimestre del embarazo. Para su detección, se realiza el test de O'Sullivan a todas las mujeres embarazadas. Dependiendo de cada situación, pueden necesitar distintas modalidades de tratamiento, como ocurre en la diabetes mellitus tipo 2. Nos acompaña en Prevenir TV el doctor Alberto Campo Chavarría, coordinador estatal del programa de diabetes, hipertensión y obesidad de la Secretaría de Salud de Jalisco. Decía yo que iba a entregarles varios datos antes de continuar la conversación con el doctor Ocampo y con el doctor Eyarte. El primer dato señala que más de 246 millones de personas en el mundo padecen de diabetes y se espera que alcance los 333 millones en el año 2025. Para el caso de México, la Secretaría de Salud señala que 13 de cada 100 muertes en el país son provocadas por dicho padecimiento. Y en lo que tiene relación con el tema de la influenza pandémica, desde que comenzó la epidemia, en más de la tercera parte de las personas que han fallecido se ha mantenido la presencia de padecimientos metabólicos asociados como sobrepeso y diabetes. Ya el doctor Eyarte ha señalado en varias oportunidades de que la gente no muere de influenza, sino que muere de enfermedades asociadas. Pues aquí yo lo que creo es que hay complicaciones derivadas de lo mismo, o sea, si hay una problemática diabético, pero un diabético no controlado, que ese es el punto fundamental de esto. En esto sí, mientras estaban pasando, estábamos por aquí comentando algunas cosas, más bien lo estaba comentando usted, doctor, de cuál es esta situación, por qué la gente no llega al médico tempranamente para controlar esto. Sí, mira, hay varios aspectos que creo que debemos de tomar en cuenta y sobre todo partir y a lo mejor podemos manejar en 3 aspectos importantes. Cuando yo manejo mis niveles normales de glucosa, o sea, todavía no presento la enfermedad, pero que a lo mejor tengo un antecedente genético, mis padres, mis abuelos son diabéticos, entonces debo de tener más precaución y más consideración de tener algún riesgo en esto. El otro aspecto es que si no estoy haciendo actividad física, sobre todo procurar pues tratar de cambiar mi patrón. Entonces, aquí lo importante es que por lo menos una vez al año yo pueda diagnosticar o pueda tomar mi nivel de glucosa para saber si mi cuerpo ya está teniendo alguna modificación o no. Tradicionalmente la glucosa se toma en ayunas, pero hoy día sabemos que si yo tomo mi glucosa 2 horas después de haber consumido los alimentos, es más predictivo hasta 5 años antes de que ya tengo alguna modificación. Eso es muy interesante porque hemos quedado en la tradicional de tomar glucosas en ayuno y que bueno, pues yo puedo traer una glucosa normal, lo normal es de 70 a 100, puedo traer una glucosa de 90 y no decir bueno, estoy bien, pero me puedo tomar una glucosa postprandial que se llama 2 horas después de los alimentos y ya puedo traer 120 de glucosa, entonces es más significativo y me puedo adelantar hasta 5 años en relación a prevenir la enfermedad. El otro aspecto que también nos está preocupando mucho a las instituciones de salud es de que cuando tenemos niveles por arriba de 100 de glucosa y por abajo de 126, esto le llamamos glucosa alterada en ayuna, pudiéramos llamarle intolerancia a la glucosa o lo que hoy día ya sale el término de prediabetes. Quiero comentarte que aquí en México son cerca de 12 millones de personas que están prácticamente en la antesala para desarrollar diabetes. Si yo no tomo y no modifico mis hábitos y no modifico mis estilos de alimentación y mi actividad física, pues son personas que en 3 o 4 años van a aumentar estas cifras de diabetes aquí en México. Lo que comentaban hace un momento de las cifras creo que es impresionante. Estamos hablando que para el año 2025, y voy a actualizar un poquito la cifra, ya no son 330 y tantos, sino ya se espera que van a ser 380 millones de personas. Entonces, aún así este problema sigue incrementándose, las expectativas pues lamentablemente se dan y se están dando de una forma impresionante, y creo que aquí lo más preocupante para el sector salud es que estas enfermedades son silenciosas. ¿Y a qué me refiero con silenciosas? No duelen, no dan ninguna manifestación, ninguna molestia, pero más sin embargo la enfermedad está presente, la enfermedad está ocasionando daño y la enfermedad pues ahora sí no perdona, sigue avanzando, sigue evolucionando y por ende nos sigue
ocasionando complicaciones en nuestro organismo. Dice doctor Ocampo, hace un mes y una semana mi padre falleció. Un reconocimiento grande a él, como lo hago pues todos los días, no solamente en el programa. Pero a mí me llamaba mucho la atención, él falleció de 89 años, fue un hombre con una variada actividad, como médico, como cirujano, pero también jugó golf durante una parte importante de tiempo. Pero lo que más me llamaba la atención es que sus exámenes, sus azúcares estaban perfectos siempre, los colesteroles estaban perfectamente, nunca hubo problema. Y yo recuerdo, pues se comía con manteca de cerdo, o sea, no había otra cosa, se comían las cosas muy frescas, no había tanto ingrediente, digamos, de químicos que pudieran estar generando este tipo de cosas. Y pues yo creo que eso también ha afectado. ¿Usted qué cree? Sí, mira, vuelvo a reiterar mucho lo que es el consumo de alimentos y te voy a poner un ejemplo muy rápido, las porciones, por ejemplo los refrescos. México ocupa el primer lugar en el consumo de bebidas azucaradas, específicamente los refrescos. Tenemos un promedio de 212 litros de consumo al año por mexicano, que es una cantidad impresionante. Y que bueno, esto está generando pues que nuestros incrementos en el sobrepeso, el acúmulo de grasa abdominal, pues esté desencadenando estas enfermedades. Entonces, si te fijas, los patrones pues se modifican de una forma pues importante, y esto pues hace que estas enfermedades estén fluyendo de una forma pues hasta natural, podríamos decir, que no debería de serlo, porque bueno, debemos de ponernos ahora sí las pilas, como dicen por ahí, y cambiar estos patrones en cuestión de alimentación y actividad física. Yo creo que culturalmente también tenemos que manejar, insisto yo, con la cosa educativa, porque mamás que llegan a tener un niñito al consultorio de un niño delgadito, dicen, doctor, algo tiene, el niño no está gordo, entonces está enfermo. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos, o sea, en muchas ocasiones para que la gente considere a una persona sana tiene que ser obesa. Pero también hay obesidades mórbidas, toda esta problemática de tipo social que se ha generado con la gente que quiere estar muy delgada, todo el impacto que ha tenido también los medios de comunicación alrededor de esto, la figura de las modelos, de los modelos, o sea, todo este tipo de cosas que también han impactado negativamente para todo este tipo de cosas. Sí, la verdad que ustedes como medios de comunicación juegan un papel sumamente importante para la difusión y sobre todo la educación, algo que tú acabas de comentar que es básico. La educación hoy día en diabetes es parte del tratamiento, es parte fundamental y es un pilar importantísimo para que la gente conozca su enfermedad y tenga herramientas de cómo poder mejorar esos controles metabólicos. Es increíble, y les comentaba hace un momento, que la gente, por decir algo, no se toma su nivel de glucosa. Lo ideal es que tomáramos nuestro nivel de glucosa de forma diaria para poder saber si lo que comí el día de hoy o lo que he estado haciendo de actividad física es lo más adecuado. Debo de consumir más alimentos, debo de bajar la cantidad de mis alimentos, pero en base a un resultado, en base a mi cantidad de glucosa. Pero la gente hoy día lo toma en base a cómo se siente, y recordemos que estas enfermedades no duelen, no se siente uno mal, y más sin embargo yo podía traer mi nivel de glucosa muy alto y sentirme muy bien. Entonces de ahí la invitación para que hagamos el automonitoreo, así lo llamamos, para poder estar midiendo nuestro nivel de glucosa por lo menos cada tercer día y poder tomar mejores decisiones en un mejor tratamiento o un mejor control de mi enfermedad. La Federación Internacional de Diabetes está manejando ahora, a raíz del Día de la Diabetes, que fue el día 14 de este mes, entiende la diabetes y toma el control de ella. Ese es el lema que están buscando. Paulina. No, que si el doctor Ocampo a lo mejor podría explicarle a la gente que nos está viendo cómo se toma el test de la glucosa, porque entiendo que es un procedimiento bastante simple, ¿no?
Sí, mira, hoy día tenemos los famosos glucómetros, que son aparatitos manuales muy prácticos, los cuales pues podemos tener en casa, y lo único que se requiere es una pluma con la cual es una lanceta que nos vamos a puncionar la parte distal de nuestro dedo, en la parte lateral, y vamos a obtener una gota de sangre. Esta gota la metemos en unas tiras reactivas para determinar nuestro nivel de glucosa. Quiero comentarte que se tarda el resultado, yo creo que hay aparatos que en 5 segundos, 10 segundos o 20 segundos tenemos el resultado, nuestro valor de glucosa, y eso nos puede dar la oportunidad de poder tomar una mejor decisión. Son valores, es lo que traemos en sangre, y recordar al auditorio también que el nivel de glucosa para un control adecuado se maneja en dos aspectos: la glucosa capilar, que es lo que acabo de señalar hace un momento, que es el momento en el cual yo tomo mi nivel de glucosa, es el momento real y es el valor que tengo en ese momento. Pero también hay otro examen que es el estándar de oro para el control del paciente con diabetes, que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, esta la podemos tomar no necesariamente en ayuno, y lo que nos va a demostrar es el control o el nivel de glucosa que hemos tenido en los últimos 3 meses. Algo muy importante, porque bueno, aquí sí no podemos engañar al médico, no podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que andamos bien de control, porque si en estos 3 últimos meses no he llevado una buena alimentación, un buen control de mis alimentos, no he hecho la actividad física como corresponde, pues obviamente mi nivel de hemoglobina glucosilada va a salir elevado. El nivel normal de hemoglobina glucosilada que debemos de manejar es de 7 o inferior a este mismo, para poder considerar que estamos haciendo un buen control de nuestra enfermedad. Fíjese, doctor, pues usted está jugando un papel muy importante para el desarrollo de este programa, para que llegue a buen fin. Hablando de vacunas, en diabéticos se considera que una vacuna fundamental, independientemente de la edad que tenga, es la vacuna contra el neumococo, porque si ese control de azúcares, como usted menciona, no existe, entonces hay infecciones que obviamente van a ser mucho más fáciles de tener, como pueden ser por cualquier tipo de enfermedad por esto. Inclusive en influenza, ya sea de cualquier tipo, también es una recomendación importantísima a nivel internacional de poderlo hacer. Todo esto nos habla de muchas cosas, o sea, si para estar bien, ¿qué se requiere? Pues una buena alimentación, un buen periodo también de ocio, porque también eso es importante. Claro, también se requiere pues un ejercicio físico también que sea adecuado. No se puede poner uno a pensar que va a correr la maratón de Nueva York sin haber corrido antes de ningún lado, pero todo este tipo de cosas son importantes de tenerlos en cuenta. Y curiosamente, ni aún en gente que tiene unas preparaciones educativas, universitarias, se sigue este tipo de cosas. Sí, lamentablemente, y ahorita tú lo acabas de señalar muy bien, pues suena lo más obvio, lo más elemental. Yo le podría decir a una persona que tiene diabetes que pues si no lleva un buen control se va a complicar, va a desarrollar a lo mejor una retinopatía, va a perder su vista, va a tener un problema a nivel renal, va a perder su riñón, pudiera ser que pierda su pie. Diabetes ocupa el primer lugar de amputación aquí en México de causa no traumática por las infecciones y las complicaciones. Y fíjate, todos esos aspectos yo pensaría que si yo se los comento a una persona, pues la pudiera sensibilizar y diría, bueno, sí es cierto, me voy a poner a llevar un buen control. Pues lamentablemente la cultura a veces de la gente no es muy permeable, y a veces la respuesta clásica es: doctor, deme chance, de todos modos pues me voy a morir de algo. No llevan una conciencia de su problema, no llevan una responsabilidad de su enfermedad, y lamentablemente se complican, su calidad de vida se va deteriorando. Yo quiero comentarte que por diabetes aquí en el estado de Jalisco estamos llegando a perder hasta 11 años de vida. O sea, una persona muere en promedio a los 73 años y está muriendo a los 63 años. En el caso de hipertensión arterial todavía son más los años. En hipertensión la complicación más común son los eventos vasculares cerebrales, y aquí, bueno, perdemos hasta 15 años de vida. Entonces creo que es importantísimo tomar conciencia y sobre todo una responsabilidad, porque quiero comentarte que los gastos en diabetes son de una forma muy importante. A todos nos cuesta, a todos los mexicanos, a toda la población pagamos impuestos, y a todos nos cuesta estar cooperando con la persona que se complica, con la persona que no lleva un buen tratamiento y que por ende está
pues en este caso en diálisis o en problemas crónicos que pues obviamente al país le generan un capital importante. Hablando de diálisis, por ejemplo, ahí ya nos agregamos otro problema más, que es la facilidad contra la que una persona puede tener hasta una contaminación por hepatitis B. O sea, hay infinidad de factores que realmente son de riesgo, que es una labor pues muy importante la que usted está desarrollando, doctor, y creo que lo que es la obesidad paralelamente mezclado con la diabetes y con la hipertensión, pues nos han llevado a tener pues un proceso que no ha sido capaz la educación que tenemos de cambiar. Entonces, que se requiere que haya una participación de cada quien como para cambiar este momento tan complicado que tenemos de eso. A mí me gustaría que, si es que Paulina nos puede comentar las llamadas que hemos tenido, los comentarios que hemos tenido en el momento. Sí, tenemos algunos mensajes por el chat, como toda la semana, pero yo quería preguntarle antes de pasar a revisar eso al doctor Ocampo. Usted dice que esta es una enfermedad silenciosa, que pueden pasar 5 años sin que la persona sepa que tiene diabetes, pero comúnmente se dice que uno de los síntomas más clásicos es que la persona tiene mucha hambre y a la vez mucha sed. Cuando ocurre eso, ¿es cuando ya estamos bien adentrados en la enfermedad, doctor? Lo más probable, Paulina, es que ya la persona ya esté padeciendo de diabetes. Lo que sí quiero comentarte es que no hay una cultura, lo comentaba hace un momento, de estar checándonos o estar revisando nuestros niveles tanto de glucosa, la calidad de nuestra sangre, cómo está funcionando nuestro riñón, hacer un chequeo general de forma anual. Lo que sí es cierto es que pues nuestros niveles de glucosa se modifican en un periodo de 5 a 7 años. Yo creo que es bien importante señalar que la diabetes no da por un susto, la diabetes no da por un enojo, sino que es lo que detona o dispara por cuestiones hormonales que mi nivel de glucosa se incremente de una forma importante. Por darte un ejemplo, yo pudiera traer ahorita 300 miligramos de glucosa, un nivel muy alto, sin ningún dato, sin ningún síntoma, y a lo mejor salgo y por ahí tengo un disgusto, me enojo con alguien, y esto es suficiente para que mi nivel de glucosa se incremente. Y de traer 300, pues se me incrementa a 400 o 500 de glucosa, me empiezo a sentir mareado, me desmayo, y es como me llevan al hospital. Luego llega el médico, me toma mi nivel de glucosa y trae 500. Es diabético. Ay, sí, es que se enojó. Y la gente por eso ha relacionado de que el susto, el coraje, desarrolla diabetes. Pero yo ya por lo menos traía unos 3 a 5 años alterado mi nivel de glucosa, pero como nunca me fui a revisar, nunca lo llegué a determinar, pues nunca me di cuenta y nunca tuve la oportunidad de hacer una cuestión preventiva. Lo que sí quisiera transmitir es que una persona que tiene sobrepeso o tiene obesidad, sobre todo el abdomen que está por arriba de 90 centímetros en el caso de los hombres o de 80 centímetros en el caso de las mujeres, ya es un factor de riesgo. Si por otro lado yo tengo antecedentes familiares, ya sea abuelos, padres, tíos o familiares directos con esta enfermedad, pues ya tengo 2 factores. Y algo que quisiera también señalar mucho es que hoy día ya no le damos tanto peso al peso, vaya la redundancia, en relación a que normalmente a veces dice uno, peso 80 kilos y mi peso ideal son 70. Creo que lo más importante hoy día es identificar dónde tenemos distribuida nuestra grasa y sobre todo identificar que la grasa en el abdomen, como comentaba hace un momento, es la grasa más mala y la que nos puede ocasionar el desarrollo de diabetes o de hipertensión arterial. Entonces, bueno, pues creo que el mensaje queda ahí y sobre todo identificar que la obesidad no es algo estético, la obesidad es una enfermedad. Yo quisiera compartir con el auditorio que una persona obesa ya hay datos donde se dice que 18 años de su vida va a estar enfermo. Aquí estos son datos sumamente impactantes, son datos que obviamente quien nos esté viendo y escuchando tendrá que reconocer como un factor verdaderamente de riesgo para su vida futura. Así es. Antes de pasar con Paulina, le voy a hacer la última pregunta, que me parece que ya conociendo todo lo que está, cómo está el panorama, ya está toda la mesa servida con todos los datos que nos estás dando. ¿Y qué se está haciendo en común con la Secretaría de Educación como para dar este tipo de informaciones o consejos a la comunidad, no solamente los maestros,
sino a los alumnos, que también es importante. Mira, de forma coordinada con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud Jalisco se hacen acciones, hay programas ya establecidos, por eso hablamos de escuelas saludables donde se les da pláticas, se les orienta en este caso a la población infantil o escolar para que pues al menos tengan el conocimiento o la razón de las enfermedades que existen. Otro de los aspectos, hace poco en el Congreso del Estado se emitió una modificación al artículo 140 y el 14 de la Ley de Educación, donde establecía pues que la Secretaría de Salud debe de emitir ciertos lineamientos para modificar el consumo de alimentos altos en valor calórico. Los cuales nosotros ya emitimos esos lineamientos, los cuales ya los tiene la Secretaría de Educación Pública y que bueno, de forma paralela pues se están llevando o se están tratando de llevar a cabo en los planteles escolares. Pero más aún, yo insisto que el problema no está en las escuelas, sino está en casa. Si nuestros hijos están acostumbrados a consumir alimentos poco saludables o con alto valor calórico, pues lo van a seguir haciendo. Un ejemplo muy rápido te pondría, normalmente los niños se van a la escuela sin desayunar muchas veces. Entonces obviamente están sustituyendo el desayuno, que es un alimento, se podría decir que el principal dentro de la alimentación de las personas, y lo están sustituyendo por alimentos poco saludables a la hora de salir al recreo. Creo que sí es un problema importante, pero si mi hijo se fuera desayunado de casa, no tendría mucho que ver que él consumiera algún alimento poco saludable en la hora del recreo. Pero creo que hace falta una planeación, por darte un ejemplo así muy rápido, que desde casa debemos de emitir y debemos de modificar esos patrones o esas dinámicas que estamos haciendo. Es educación a nivel casa, doctor. Así es. Ese es el punto. Paulina. Bueno, sí. Ahora sí vamos a revisar algunas de las preguntas que recibimos por el chat. Desde Italia nos escribe Itmex. Debo decirte que acá hay preguntas que ya fueron respondidas, así que les vamos a hacer una breve respuesta, pero igual las vamos a repetir. Itmex dice que si hay vacuna para la prevención de la diabetes. ¿Vacuna para la prevención de la diabetes? No existe ninguna existe, vacuna. No, todavía no. No existe ninguna vacuna. La vacuna es la educación. Así es. Bueno, después preguntan que por qué en México hay tanta diabetes. Bueno, tenemos una carga genética muy importante los latinos, que creo que eso también propicia mucho el desarrollo de esta enfermedad, por un lado, y por el otro, pues que lo hemos comentado en el transcurso de este programa, de que hemos modificado nuestro patrón de alimentación y que no estamos haciendo actividad física. Yo creo que aquí se consideraría como un punto importante también la facilidad que muchos medios de comunicación han tenido para impactar en la sociedad para la venta de los productos. Yo creo que eso también, ahí debería de haber también un control importante en esto. Sí, una regulación importante. Yo les comento que la televisión en el día nos sube de peso, nos engorda, sí, y en las noches, bueno, con todos esos programas para bajar de peso, pues nos baja de peso, sí, ¿verdad? Porque además hay puras cosas mágicas. Te pones un aparato que te quita, quién sabe, que te pones hielo, que te ponen otra cosa. Entonces, eso ha sido pues el consumismo. Sí, lamentablemente eso confunde más a la población. Yo quisiera recalcar mucho que para poder llevar un buen control y prevenir la diabetes, no hay más que de dos opciones: llevar una buena alimentación y hacer actividad física. Todo lo demás que se diga, todo lo demás que se oferte, pues van a ser ilusiones, van a ser cosas sin fundamento científico, y lo único que vamos a hacer es retardar o en un momento va a empeorar nuestra salud. Sí. Bueno, y la última pregunta del chat es si es cierto que la esplenda me dicen de que es un tipo de azúcar. Es un edulcorante, sí. ¿Es una sacarina? Edulcorante. Es un edulcorante. Ah, perfecto. O sea, es algo que endulza sin ser azúcar. Okay. Así es. Entonces preguntan si Esplenda tiene una pequeña dosis de veneno o algo así. La pregunta sería si tiene aspartamo, ¿no? Sí, pero yo no creo que tenga veneno. No, yo no creo. Bueno, no, y puede ser una opción para una persona con diabetes, sobre todo donde puede simular o sustituir ese sabor a lo dulce, llamémosle así, que normalmente pues la persona con diabetes pues está acostumbrada a consumir estos alimentos. Y algo muy importante señalar que no necesariamente el alimento debe de saber a dulce o estar azucarado para elevar mis niveles de glucosa, que es algo que también la gente identifica. Yo no como algo dulce porque soy diabético, pero a lo mejor comemos más manzanas, a lo mejor comemos más frutas, o a lo mejor comemos otros productos que recordar al auditorio que también tienen carbohidratos, y el carbohidrato a la hora de poderse simplificar se convierte en glucosa, que es nuestra fuente de energía. ¿La fructosa tiene el mismo impacto que la glucosa en sí?
No, la fructosa es mucho menos el impacto. Aquí hablamos del índice glucémico. Recordar, pues, el índice glucémico es la capacidad que tiene el alimento de pasar de nuestro estómago al torrente sanguíneo, o la forma tan rápida como puede pasar pues al mismo. Esto obviamente va a implicar en que si es un índice glucémico alto, hablemos de un cereal, por dar un ejemplo, que sus enlaces es glucosa más glucosa más glucosa, a la hora que nuestro organismo lo destruye, pues directamente la glucosa pasa a nuestro torrente sanguíneo, hace que se incremente nuestro nivel de insulina y las consecuencias que hoy día sabemos. En el caso de la fructosa, bueno, la fructosa lleva otra vía que va a la cuestión hepática, al hígado, y después del hígado ya la convertimos en glucosa para poderla utilizar. Es un proceso más retardado, más lento, que también ocasiona glucosa, pero no tan súbito como el primero. A ver, doctor, ¿qué le parece si en 15 días hacemos aquí un panel sobre obesidad? Yo creo que esto me parece que podría ser muy interesante, porque a raíz de todos los comentarios que usted está haciendo y tomando en cuenta la importancia que tiene esto, yo creo que sería de mucho beneficio para la comunidad que estamos teniendo la oportunidad de llegar, que usted nos acompañara de nuevo. No, pues al contrario, agradecerles. La verdad que esto es una oportunidad excelente de estar con ustedes y sobre todo transmitir los conocimientos. Es un compromiso, doctor. Muy bien. Es un problema sanitario, sin duda, el tema de la diabetes. Sí, claro, es un problema de salud pública, sí. La última pregunta que tenemos en el chat es una persona que dice que ha sabido que hay un tratamiento que utiliza las células madre para curar la diabetes. Bueno, recordar, mira, cuando la persona desarrolla la enfermedad, se habla de que la capacidad del páncreas está casi al 50%. Recordemos que las células beta, en los islotes de Langerhans, que es donde se produce la insulina, ya cuando llegamos a la etapa de desarrollar diabetes, hablamos de que tenemos hasta un 50% ya de reservas pancreáticas. Obviamente estas células, pues hasta cierto punto pueden ayudar parcialmente o momentáneamente a poder regenerar, o a que el desgaste de estas células no sea tan importante. Pero recordemos, si no llevo una buena alimentación y si no estoy haciendo actividad física, voy a terminar con daño y voy a terminar desarrollando la enfermedad. Pues doctor, muy agradecidos con todo este cúmulo de experiencia que usted tiene para todo esto. Paulina. Ya nos vamos, doctor Ellarte. A mí la cifra que me impactó más fue que en Jalisco se pierden 11 años de vida por la diabetes. Eso fue lo que dijo el doctor Ocampo, ¿no? Es correcto, sí. Me parece dramático, había terrible. Menos obesos cuando se comía pozole y tostadas que con las hamburguesas, doctor. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que a veces se ha tratado de decir que, bueno, a lo mejor ciertas industrias, etcétera, pero también la gastronomía mexicana influye mucho para el desarrollo de obesidad. Yo quisiera comentarte que, bueno, aquí en México en cada esquina hay un puesto de tacos, hay un puesto de comida mexicana, y que, bueno, a veces la calidad y sobre todo la preparación de los mismos pues implica el incremento del sobrepeso y la obesidad. Claro que los otros productos también no dejan de ser alimentos poco saludables, pero creo que aquí la clave está en el equilibrio y el poder llevar un buen equilibrio en nuestra alimentación. Muchísimas gracias, doctor. Aquí forzosamente lo tenemos en 15 días. Ahora, si nos vamos, la invitación entonces a comer más fruta, más verdura y a bajarse del carro, a caminar. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos en Prevenir TV.